Página 70. El arte y la ciencia de una vida baja en carbohidratos, por Jeff Olek y Stephen Finney. Una guía experta para hacer que los beneficios de la restricción de carbohidratos que salvan vidas sean sostenibles y agradables. Sección 2. Perspectiva. Capítulo 3. La historia moderna de la restricción de carbohidratos. 3.2. Carta de Banting sobre la corpulencia. En 1862, un empresario de pompas fúnebres británico retirado llamado William Banting luchaba por contener su peso. Todas las panaceas habituales del establecimiento médico victoriano, ejercicio, restricción calórica, purgantes, no funcionaron. Aparte, es interesante lo poco que ha cambiado desde mediados del siglo XIX. La mayoría de los médicos aún recetan ejercicio y restricción calórica, y el fármaco más popular en uso, Orlistat, también conocido como Senocalo-Alli, actúa bloqueando la absorción de grasa intestinal, es decir, es un purgante. Finalmente consultó a un cirujano llamado William Harvey que había estudiado en París. En ese momento en el continente había interés en las dietas limitadas en azúcares y almidones, por lo que Harvey prescribió una dieta de este tipo para William Banting. En un año, Banting había perdido 50 libras sin sufrir ninguno de los efectos secundarios desagradables de sus otros intentos de pérdida de peso. Estaba tan complacido con su éxito en la dieta de Harvey que publicó un folleto de 16 páginas que describe esta dieta y sus efectos. Se vendió bien no solo en Gran Bretaña sino también en los EU, y también se tradujo a muchos otros idiomas. En unos pocos años, Tobant se convirtió en un verbo sinónimo de dieta. La dieta que Harvey le prescribió a Banting consistía en carne, pescado y aves, sin limitación de grasas animales y lácteas, pequeñas porciones de frutas bajas en azúcar e incluso algunas tostadas. De lo contrario, no se permitían azúcares, dulces o almidones. La cerveza, que es rica en carbohidratos, estaba prohibida, pero el vino y los licores destilados estaban permitidos si no se fomentaban. Además de reconocer inicialmente a Harvey, las ediciones posteriores del folleto de Banting también reconocieron el trabajo de los médicos franceses que habían influido en Harvey. Por lo tanto, la dieta promovida por Banting no fue inventada por este empresario de pompas fúnebres de la nada, sino que tenía sus raíces en la medicina convencional de su época. Sin embargo, su rápido ascenso al uso popular generó preocupación entre los líderes médicos más conservadores de la época, quienes se pronunciaron en contra, al principio afirmando que no ofrecía nada nuevo y luego advirtiendo, sin ninguna evidencia científica, que podría ser peligroso. Sin embargo, el público obviamente no estaba convencido por este rechazo, ya que el régimen de Banting y dietas similares siguieron siendo populares hasta bien entrado el siglo XX, y también contó con el apoyo de algunos miembros de la comunidad médica. Sir William Osler, el renombrado médico de Johns Hopkins y uno de los padres de la medicina convencional en los EU, comentó favorablemente sobre el régimen de Banting en su icónico libro de texto Principios y práctica de la medicina en 1892. Página 72. Se anexa una monografía tomada de la red. La primera dieta conocida, la historia de William Banting. Ser gordo es el más doloroso de todos los parásitos que afectan la humanidad. William Banting, 1797-1878. El nombre de Banting se asoció una vez, en la Gran Bretaña, con la dieta baja en carbohidratos. Cuando pensamos en dietas bajas en carbohidratos, nos parece que estas son nuevas y revolucionarias, de acuerdo con la impresión que derivamos de la prensa popular.
La verdad histórica es que este sistema para perder las libras indeseadas fue la inspiración de un artesano que vivió en la Inglaterra del siglo XIX. Su nombre era William Banting. Cuando Banting consultó a su médico, el famoso doctor William Harvey, por un dolor del oído, Harvey, por razones que, hasta muy recientemente, permanecieron oscuras, lo puso en una dieta. Dieta que Banting adoptó con reservaciones en la etapa inicial, pero, que, debido a sus efectos, resultó en varias cosas trascendentales, en la publicación del primer libro dedicado a las dietas, y en la modificación del idioma inglés, ya que la palabra Banting se adoptó en su país, y, más tarde en otros países, para designar la acción de dietar. Solo 3 hombres en la historia han sido inmortalizados con sus nombres entrando la lengua inglesa como verbos. El primero fue un irlandés, el capitán Charles Boycott, cuyo nombre se incorporó en el lenguaje en el 1860, otro fue Louis Pasteur y el tercero es el sujeto de esta lección, William Banting, un hombre que ejerció un impacto significante en muchas vidas. El propósito de esta ponencia es relatar la historia de una actividad universal cuyos orígenes son desconocidos para la mayoría. El libro que Banting escribió apareció en el 1863 como un panfleto bajo el título de una carta acerca de la corpulencia dirigida al público. Esta monografía que, como la que Charles Darwin publicara en 1853, bajo el título de El origen de las especies, se convirtió en un éxito instantáneo. El sobrepeso. La carga del sobrepeso ha afectado a una proporción relativamente modesta de la población mundial por cientos de años, pero, la obesidad clínica, azote actual de la raza humana, se consideró relativamente rara hasta el siglo pasado, cuando en el año 1980 su incidencia comenzó a aumentar dramáticamente. Para el año 1992, 1 en cada 10 personas en la Gran Bretaña tenía sobrepeso. En menos de 5 años esa figura se duplicó. En los Estados Unidos, la situación fue peor, para el 1991 1 de cada 3 adultos se consideraba gordo, un aumento del 8% en 10 años, a pesar de que los americanos se estaban gastando, en la industria dietética, la suma colosal de $33.000 millones, tratando, fútilmente de perder de peso. Para la progresión histórica de la obesidad en los Estados Unidos véase, la dieta, los glucocorticoides y el estrés. Puede que resulte difícil creerlo, pero todo esto ha ocurrido a pesar de que los conocimientos científicos han avanzado, de que la concientización y educación acerca de la obesidad es general, y de que el énfasis en la nutrición y el ejercicio se han convertido en pasión para muchos. Ha sucedido, repetimos, a pesar de que se reporta que el consumo calórico de la población ha disminuido un 20% en los últimos 10 años y de que el número de los gimnasios ha crecido enormemente. Y, a pesar de que más personas que nunca, en la historia, cuentan y reducen las calorías consumidas, más y más gente aumenta de peso inexorablemente. Hoy existe una pandemia de obesidad en el mundo industrializado. Pero, no debe de ser así. Hace unos 140 años que un hombre de poca educación formal cambió totalmente el modo en que pensamos acerca de las dietas. Comenzó con la publicación de un pequeño folleto. Lo que no es extraordinario, ya que la mayoría de los sistemas dietéticos actuales y de los libros en el sujeto no son diseñados ni escritos por personas con calificaciones profesionales. El librito, luego de haber visto la luz del día, continuó publicándose mucho tiempo después de la muerte de su autor. El manual era esencialmente revolucionario y debió de haber cambiado radicalmente el pensamiento médico acerca de las dietas y el control del sobrepeso para siempre. ¿Quién era William Banting? Como persona, William Banting gozaba de muy buena opinión en la sociedad londinense del siglo XIX.
Su labor de ebanista y de director de funeraria lo mantuvo en contacto con los ricos y los más famosos. Sí, por algún mérito, hoy sería recordado porque fue él quien construyó el sarcófago para el duque de Wellington. La historia familiar conocida de Banting. Ninguno de sus familiares cercanos en ambos lados de su árbol genealógico tenía tendencia demostrada hacia la obesidad. Sin embargo, cuando llegó a sus 30 años, nuestro amigo empezó a ganar de peso, consultando un cirujano eminente, que además era un amigo personal, quien recomendó un aumento de la ejercitación del cuerpo antes de que las labores cotidianas comiencen. Banting, a la sazón era dueño de un bote de considerable tamaño y vivía cerca de un río, así que decidió empezar a remar 2 horas todos los días. Lamentablemente, lo que esta actividad logró para él, fue provocarle un apetito enorme. Aumentando tanto peso, como consecuencia del mismo, que el consejo de su médico fue, que desistiera de inmediato. El ejercicio no fue la ayuda esperada. Entonces fue aconsejado, como remedio para su obesidad, el consumo de comida ligera y con moderación. Lo que no se le explicó fue el significado de este consejo. Banting, entonces se quejó de que, a pesar de no bajar de peso, se sentía muy débil y tuvo que ser operado de 2 carbúnculos enormes. Cuando salió del hospital, engordó más. En 20 años Banting había sido admitido a un hospital, 20 veces, para la reducción del peso. Él trató nadar, caminar, montar caballos y el aire marino. Ingirió todos los menjunjes que los médicos le indicaran, fue a las spas de Leamington, Cheltenham y Harrogate, siguió dietas de reducción calóricas extremas. Tomó baños turcos 3 veces a la semana por todo un año, perdiendo solamente 6 libras y toda la energía que le restara. Un médico de considerable prestigio le aconsejó que ganar de peso era algo muy natural. Que él, por sí mismo, había ganado 1 libra anual desde que comenzara su vida de adulto, por lo que no estaba sorprendido por la condición del amigo. Este facultativo le aconsejó que hiciera aún más ejercicios, que tomara baños de vapor con champú de hierbas, y recetó algunas medicinas. Banting trató todos los métodos conocidos en sus tiempos para perder de peso. Pero todo fue en vano. Finalmente, descorazonado, desilusionado, y muy gordo, se dio por vencido. En el año 1862, a la edad de 64, William Banting pesaba 202 libras, con una estatura de 5 pies 5 pulgadas. Muchos, hoy sugerirían la gastroplastia. De su condición Banting nos dice: yo no podía doblegarme para amarrar mis zapatos, ni darle atención a las cosas privadas de mi higiene personal sin mucho trabajo, dolor y dificultades. Esto, solo quien es muy corpulento, puede entenderlo. Afecta a todas las edades. Cuando bajo escaleras, lo hago de espaldas para evitar que la presión de mi peso haga daño a mis tobillos y rodillas. Si subo las escaleras, tengo que detenerme, jadeando, para no asfixiarme. Para complicarlo todo, Banting sufrió de la ruptura de una hernia umbilical y padeció de muchos otros problemas del cuerpo. Sus ojos y oídos les estaban fallando. Debido a la sordera, consultó un especialista del oído, quien lo tomó sin mucha seriedad, le limpió los canales auditivos, causando ampollas en el oído externo, sin preguntar acerca de otras quejas que el paciente pudiese tener. Banting reporta que salió disgustado, y sintiéndose peor, que cuando fue a la consulta de este médico. Finalmente, en agosto del 1862, el pobre señor, consultó al eminente otorrinolaringólogo Dr. William Harvey. Este mitin resultó ser histórico, como ya veremos.
Harvey había recién llegado de un simposio en París donde escuchó al eminente fisiólogo Dr. Claude Bernard discutir el rol que el hígado tenía en la diabetes. Bernard creía que el hígado, además de secretar la bilis, asimismo secreta una sustancia azucarada que resulta de los elementos de la sangre que éste filtra. Con esto, Harvey comenzó a pensar acerca de los papeles que los elementos de la comida tienen en la diabetes, comenzando a investigar la cuestión de cómo las grasas, azúcares y las féculas afectan el organismo. Cuando Harvey se reunió con Banting, este estaba tan interesado en su obesidad, como lo estaba en su sordera. Ya que creía que una era la causa de la otra. Así fue como decidió poner a Banting a dieta. Para las Pascuas, Banting pesaba 184 libras, y en agosto del año siguiente, pesaba 156 libras. Banting expresó que se sentía más confortable y que dormía mejor. Los elementos en la dieta que Harvey recomendó eliminar: todos los panes, la mantequilla, la leche, el azúcar, la cerveza y las papas. Estos alimentos, dijo Harvey, son ricos en almidones y sustancias sacarinas, las que crean grasas. Cuando Banting se enteró de lo que no podía comer, se quejó de que no le quedaba nada que comer. Su amigo le aseguró que había comidas de sobra que podría consumir. Banting decidió hacer la prueba de seguir esta dieta. Afortunadamente, Banting era un hombre extraordinario. Es porque era este tipo de persona, que hoy podemos apreciar en qué consistió su dieta milagrosa. En mayo del 1863, a su propio costo, Banting publicó la primera edición de su famoso panfleto en el que nos detalla su régimen dietético. En este plan, Banting perdió 1 libra por semana de agosto 1862 a agosto del 1863. En sus propias palabras al respecto, yo puedo asegurar, a todos, con confianza, que la cantidad de comida consumida en una dieta, puede ser relegada al apetito natural, pero, ¿qué es la calidad de la misma lo que es esencial para abatir y curar la corpulencia? Él, continúa diciendo, estos desideratum se alcanzaron por los medios más simples y confortables, siguiendo una dieta que antes yo hubiese considerado peligrosamente generosa. Después de 38 semanas del comienzo de la dieta, Banting se sentiría mejor de lo que se había sentido en 20 años. Al concluir su primer año, su percepción auditiva había sido restaurada, como asimismo gozaba de mayor vitalidad, habiendo perdido 46 libras de peso y 121,4 pulgadas en la cintura. Él sufrió de no consecuencia adversa de esta dieta, era capaz de negociar las escaleras sin jadear, y hacer ejercicios libremente sin ninguna inconveniencia. Siendo capaz de llevar a cabo todas las faenas de su vida de la manera normal. La ruptura umbilical mejoró, no sufría de insomnio o ansiedades, su vista se corrigió y sus otros achaques desaparecieron, relegados al olvido. Ahora, comparemos lo que Banting comía antes del 1862. Desayuno, pan con mantequilla y leche azucarada en abundancia. Almuerzo, carne, cerveza, mucho pan y pastelerías. Hora del té, exactamente lo comido en el desayuno. Cena, una tarta de fruta, o pan con mantequilla, y leche endulzada. El plan dietético de Harvey. Desayuno, 4 o 5 onzas de pescado o carne fría de cualquier tipo, excepto carne de cerdo, una taza de té sin azúcar o leche, y 1 onza de tostada seca. Almuerzo, 5 o 6 onzas de pescado, excepto salmón, pollo, o cualquier carne, excepto puerco, todo tipo de vegetales, excepto las papas, 1 onza de tostada seca, frutas y 2 copas de jerez, champaña, oporto y cerveza eran prohibidas. 2-3 onzas de frutas, una galleta seca y una taza de té sin leche y sin azúcar. Cena,
5-6 onzas de pescado, excepto salmón, cualquier carne, excepto la de cerdo, 1 onza de tostada seca con una copa de jerez. El puerco no era permitido porque, entonces se creía, que contenía almidones. Banting estaba contentísimo. Para obtener lo que obtuvo, sin duda, lo hubiese sacrificado todo, lo que, obviamente, no fue necesario. Una dieta, que permitía tanta comida, y que era fácil de seguir, fue lo que motivó Banting a escribir. Yo puedo, sinceramente, decir que nunca he vivido tan bien como lo he hecho bajo el nuevo plan dietario, el cual al principio considerara una transgresión peligrosa contra mi salud. Continúa expresando que sus comidas eran muy superiores a lo que de antes comiera, más liberales y elegantes, independientes de los efectos de dietas más elaboradas, y que han demostrado ser más saludables. Las comparaciones, entre ellas, son, simplemente, ridículas. Yo me siento mucho mejor física y mentalmente y satisfecho con saber que, en mis propias manos están las riendas de mi salud y confort. Es simplemente milagroso lo que me ha sucedido, y le doy gracias a la Providencia Todopoderosa por haberme dirigido hacia un cambio tan extraordinario que resultara de los cuidados que un hombre me proporcionara, en un tiempo tan corto. Es evidente, por sus comentarios, que Banting no necesitaría la fortaleza y fuerza de voluntad, que hoy se asocian con la acción del dietar. Que, sorprendentemente, este hombre descubrió que su régimen dietético fue fácil de implementar. Banting continuaba deseando que la profesión médica se familiarizara con la cura de la obesidad para que tantas personas no desciendan a tumbas tempranas, como él creyera que muchos hicieran, resultado de apoplegias, o de otras causas médicas y emocionales. Banting estaba tan satisfecho con los resultados obtenidos, que, por encima de los honorarios de Harvey, donó unas 350 libras para ser distribuidas entre los hospitales favoritos del cirujano. Pero, aun habiéndolo hecho, expresó que nunca podría pagar lo suficiente a su médico por el valor incalculable de su cuidado. Muy poco, muy tarde. En efecto, en el 1868, Banting publicó un folleto informativo para fundar una nueva institución dedicada al servicio de la humanidad, el Middlesex County Convalescent Hospital. Banting donó cuantiosas cantidades para el beneficio público, rehusando ningún retorno por los derechos de autor de su libro. Lo que no puede compararse con el comportamiento mercenario de quienes hoy publican sus invenciones estrambóticas a las que llaman libros y sistemas de dietas. La reacción esperada del establecimiento y de los intereses creados. Cuando Banting publicó su panfleto, detallando los resultados extraordinarios de su propia experiencia, lo que expresó estaba tan en contradicción con la doctrina médica establecida, que el predecible alarido, como protesta, proveniente de los médicos no tardaría en ser escuchado por todas partes. La dieta de Banting se constituyó en el centro de disputas amargas y de controversias increíbles. Sus publicaciones y su libro fueron ridiculizados y distorsionados. Nadie podía negar que la dieta fuera efectiva. Pero, como un hombre laico la publicó, los médicos querían evitar que su influencia en la sociedad fuera menoscabada, simplemente, por no saber más acerca de estas cosas. Ellos se sintieron obligados a embestir. Los argumentos que los médicos utilizaron contra las publicaciones de Banting eran, que éstas carecían de todo rigor científico. Más adelante, el Dr. Harvey asimismo tuvo sus problemas. Él tenía un tratamiento efectivo para la obesidad, pero carecía de una teoría convincente para explicarlo. Siendo médico, era mucho más fácil que los otros miembros envidiosos de su profesión lo atacasen. Harvey y su práctica médica sucumbieron bajo el ataque de los miembros resentidos y celosos de la Hermandad de Asclepios. Pero, el público estaba impresionado.
muchas personas desesperadas trataron el plan y les ayudó. Quisieran o no, la profesión médica no podía ignorar este hecho. El obvio éxito de la dieta, significaba que ésta tenía que ser explicada de alguna manera. El Dr. Felix Niemeyer al rescate. Este profesional oriundo de Alemania, se las arregló para hacer que la nueva dieta fuera aceptable, con un cambio total en su filosofía. En esos tiempos la teoría aceptada era que las grasas y los carbohidratos se quemaban juntos en los pulmones para generar calor. Ambos eran conocidas como comidas respiratorias. Luego de haber leído el panfleto de Banting, Niemeyer desarrolló una respuesta a la objeción de los médicos. Todos, entonces, creían que las proteínas no eran engordadoras, solo lo eran las comidas respiratorias, las grasas y los hidratos de carbono. Entonces, Niemeyer interpretó que carne significaba solo carne magra con todas las grasas eliminadas, lo que fue todo lo requerido para resolver el problema. Resulta fácil satisfacer la ignorancia, aunque sea por medio del uso de la misma. La dieta de Banting se convirtió, de esta manera, en una dieta alta en proteínas con, ambos, carbohidratos y grasas restringidas. Esta maniobra quedó consagrada en la historia y, hoy constituye las bases de todas las dietas existentes. El sueño de Amanda. Las descripciones que Banting hiciera de la dieta fueron muy específicas y claras. Además de las proscripciones contra la mantequilla y el puerco, en ningún lugar se dice que se remueva la grasa de la carne y no existen restricciones en la preparación de la comida ni en la cantidad total de las comidas consumidas. Solo carbohidratos en la forma de azúcar y harinas fueron eliminados. La única razón para descartar la mantequilla y el cerdo fue que se creía que, estos alimentos, contenían fécula. Banting vivió en confort físico y emocional, permaneciendo en un peso normal hasta su muerte a la edad de 81 años. Antes de su muerte siempre mantuvo, que la dieta alterada por Niemeyer era muy inferior a la propia. La dieta de Banting recibe confirmación. El panfleto de Banting viajó muy lejos. En el año 1890, una doctora norteamericana, Ellen Densmore, adaptó el método de Banting. Ella estuvo muy impresionada cómo sus pacientes perdieron 10-15 libras el primer mes del régimen y de 6-8 en los meses siguientes, siguiendo una dieta en que el pan, los cereales y las harinas eran excluidos. Concluyendo, con que una libra de res u oveja, acompañados de una cantidad moderada de vegetales no farináceos, sería lo necesario para lograr resultados en una persona de hábitos sedentarios. Dr. Densmore era mordaz hacia los miembros de su profesión que se burlaban de la dieta de Banting. En los 70 años que siguieron, muchos estudios epidemiológicos, por todo el mundo, confirmaron que esta dieta baja en carbohidratos funcionaba y podía adoptarse de por vida. Pero, no iba a suceder. Los dietistas, no podían meter en sus cabezas que una dieta que parecía que era alta en contenido calórico pudiera ser efectiva para perder de peso. Celos y envidia. O, quizás temían admitir que siempre estuvieron equivocados. Así que continuarían recomendando, cortos de miras, que, si una persona era gorda, era su propia falta, por comer más de la cuenta y por no hacer los suficientes ejercicios. Eso, facilitó la vida a los dietistas y arruinó la de los pacientes. Por ello es que, al principio del siglo XXI la mayoría de la gente está en una dieta, hace más ejercicios que nunca, consume menos calorías y menos grasa y continúa engordando como si nada. No es coincidencia que la obesidad se ha disparado, porque el consejo que dan los dietistas de hoy, es exactamente lo opuesto a lo que Banting recomendará. En resumen. En esta ponencia ilustramos la historia de la vida y las circunstancias que indujeron a William Banting a adoptar la dieta recomendada por su amigo William Harvey.
Asimismo, revisamos los efectos posteriores en el campo de la dietética de sus métodos, incluyendo la tergiversación de su sistema. Como corolario final, tenemos, lo que yo llamo la paradoja de las dietas, más métodos, más teorías ilusorias y más gordos en el mundo que nunca antes. Cest la vie. Fin de la lección.